Desde adentro, el informe especial de Diego Martini, en Nada que Perder. ...57 minutos pasan de las 9 de la mañana... ...sigue lloviendo en Montevideo... ...y la lluvia trajo a nuestro compañero Diego Martini... ...que ya está con nosotros en el estudio... ...y se viene con un temón... ...recién lo decía la senadora Frente Amplista Betiana Díaz... ¿no? Las gestiones que ha hecho... ...los negocios que ha hecho... ...el ex ministro de Defensa García. Sí, buenas, ¿cómo andan? Gracias por recibirme. Muy contento de estar acá, muy contento de hacer este informe, porque lo que escuchábamos el otro día en la conferencia de prensa, por lo menos cuando algunos periodistas le damos seguimiento a algunos temas durante mucho tiempo, bueno, te da como una cierta de que, bueno, lo que hiciste valió la pena. Le di bastante seguimiento a este tema. Obviamente siempre también tenía las dudas que se planteaban desde la Comisión de Defensa, en ese momento liderado sobre todo por Sandra Lasso cuando era senadora, iba investigando algunas cosas ocurridas en torno a Cardama. Pero bueno, metámonos en estos negocios fallidos o que han generado polémica, o estas irregularidades que se han dado en el Ministerio de Defensa en torno a la figura de Javier García. Y no es que sea contra Javier García, y acá creo que hay una puntualización que está buena hacer. Yo entiendo que en nuestro país, seguramente pasa en todo el mundo, los políticos tienen que manejar todos los temas, tienen que saber de todo, después se especializan en algunos temas, y en algunos otros temas, cuando les toca estar al frente, como en este caso en una cartera o un Ministerio de Defensa, tienen que ser una esponja y estar muy bien asesorados y confiar ciegamente en sus asesores. Y acá Javier García obviamente estuvo asesorado y confió en sus asesores, que no lo asesoraron bien, y llegó a cometer enormes errores, con también una línea que fue bajada del gobierno, que fue la de gobernar y hacer política. El gobierno de Lacalle Pou hizo política durante estos 5 años, es sabido en distintos organismos. No digo que esté mal hacer política, no digo que este gobierno no vaya a hacer política. Todo gobierno lo hace. Es parte de la estructura, pero claro, te lleva también a cometer errores. Y en diciembre del año 2021, en plena pandemia, con bombos y platillos, así Lacalle Pou convocaba una conferencia de prensa para anunciar, en diciembre de 2021, que Uruguay iba a tener unas patrullas oceánicas OPV. Cuando llegamos al gobierno, llegamos diciendo que había un proceso de desinversión importante en todas las fuerzas. Desde que nos tocó hacernos cargo de la administración, hemos hecho inversiones desde nuestro punto de vista no solo importantes, sino necesarias. Los 2 aviones Hércules, sobre los cuales ustedes han informado y ya conocen las operaciones que realizan. Estamos pagando 2 helicópteros que fueron comprados por el gobierno anterior. Tenemos encaminada la transferencia de 3 lanchas Protector, que son básicamente lanchas fluviales. Y el día de hoy recién acabamos de firmar con el ministro de Defensa la compra de 2 patrullas oceánicas. Es un hito importantísimo desde el punto de vista de nuestra soberanía, desde nuestro punto de vista del cuidado del mar territorial, desde el punto de vista de la autonomía y el desplazamiento que puede llegar a tener nuestra marina, con lo cual nos parece de lógica involucrar a todos los partidos políticos en una comisión de seguimiento y monitoreo, para que todos vayamos sabiendo, todos los representantes del pueblo vayan sabiendo cómo viene este proceso en lo que hace a la selección, en lo que hace a los precios y en lo que hace a los pagos. ¿Cuándo iban a estar las patrullas oceánicas OPV? Este año. ¿Cuándo? En los pliegos se va a establecer que la primera de ellas, porque cuando se empiezan a construir, generalmente quien construye esto no puede entregar más de una a la vez. Por lo tanto, se pone como plazo junio del 2024 para la entrega de la primera, y después, en virtud del compromiso de entrega de los segundos, también en el pliego se establecen cierto tipo de condiciones. Se estimula a que la entrega sean lo más juntas posibles, pero la primera tiene que estar indefectiblemente entregada en esa fecha, porque se empieza a construir después que se firma el contrato. Junio de 2024 tenía que estar la primera.
Esto lo anunciaron en la conferencia de prensa en diciembre de 2021 y se estimaba que en primavera de ahora de este año la segunda. Ya después se reajustó el ministro cambió el discurso cuando recién en 2023 firman el contrato con Cardama y ahí se dan cuenta que los plazos no eran. Entonces ahí voy con esto de, hacer política. La Calle Pou en esa conferencia de prensa señala que Uruguay no venía invirtiendo en el Ministerio de Defensa, que no había inversiones y que nosotros llegamos, hicimos grandes inversiones, cambiamos el paradigma, que había una unanimidad. De hecho, en el Parlamento en el año 2014 se aprobó por unanimidad o se reconoció por unanimidad que había que tener este tipo de patrullas. Eso no está en discusión, como decía la senadora Betiana Díaz. Y ya en el primer año de gobierno, es decir, diciembre de 2021, con todos los problemas que había en el país, se anuncia: nosotros lo vamos a hacer esto y vamos a involucrar a todos los partidos políticos. Esa involucramiento para hacer seguimiento de todos los partidos políticos no fue tal, porque a los partidos políticos no se le dio toda la información y por eso todas las dudas sugeridas. ¿Y qué decía Javier García ayer, entrevistado en Radio Carve, sobre todo esto que se dio? Lo siguiente. Para decidir, tuvimos informe de la Armada. ¿Y sabe quiénes, entre otros, recomendaron esto? ¿Quién era el comandante de la Armada del pedido nuestro, comandante Wilson? Pero también uno de los que recomendó esta empresa es el comandante actual de la Armada, que designó el presidente. Las cosas que dijo ayer, llenas de medias verdades y de omisiones, alguno podría decir otro calificativo, pero yo prefiero decir omisiones, porque leer cosas incompletas y no seguir la trayectoria, no decir se advirtió de esto, pero no decir que después se corrigió esto, puede ser o una omisión o una mentira. Yo prefiero pensar en omisiones. Usted tiene el 60% del barco, del primero, ¿no? Porque entonces empieza a poner la quilla en diciembre, construido. Pues acá dijeron, la empresa no va a poder construir, la empresa construye, los barcos no se van a hacer, el barco lleva el 60% en 7 meses de construcción, ¿no? Porque el plazo para entregarlo después del segundo semestre del año que viene. Bueno, pero hay un tema formal, porque ahí la empresa le dice, yo la presenté, puede ser fuera de plazo o no. Ahora usted tira un contrato por un tema formal, solo es una intencionalidad política, como fue evidente y pública durante mucho tiempo, de tirar el contrato. Decir, voy a rescindir el contrato, muestra la intencionalidad política. Y la intencionalidad política es tirar, exponiendo al Uruguay a demandas, exponiendo al Uruguay a romper con la seguridad jurídica, que es parte del patrimonio del Uruguay, por un tema que es una parte lateral del contrato, que no es la construcción. Bueno, no quiero profundizar mucho en Cardama porque hay otros temas, pero simplemente para dejar en evidencia cómo Javier García, quien era el ministro, no reconoce en absolutamente nada. Quiero hacer una apreciación que es muy importante. Cuando se habla del 60% del avance, Mario Cardama lo señaló, y ahora lo vamos a escuchar en una entrevista con Canal 12, es el 60% del acero. ¿Qué quiere decir el 60% del acero? Básicamente de la estructura. Claro, como la carcasa, exactamente, ¿no? Lo que sería lo que vemos, lo que está a la vista. Claro. Lo que implica, según estaba leyendo en algunos portales marítimos, que es un 25% a reventar un 30% de todo el proceso que lleva una patrulla oceánica. O sea que esto del 60% no era más de la mitad. El 60% del acero, y así Mario Cardama lo dice claramente. Y acá Javier García habla de la construcción, habla del proceso, pero no en ningún momento profundiza en lo que tiene que ver con la garantía y con el vencimiento justamente, y este intento de fraude de colocar a esta empresa que no existía. Y el propio Mario Cardama, integrante de esta empresa, reconoce en entrevista con Canal 12 que por un despiste, por un olvido, se olvidaron de que renovaron esta garantía el 22 de septiembre, tenían que avisar un mes antes, no lo hicieron, y que por esto justamente es que Uruguay ejecutó, y así lo decía Mario Cardama. La garantía está en vigor desde septiembre. Está renovada desde septiembre, no está renovada ahora, está renovada desde septiembre. Y hombre, yo creo que un contrato de este tamaño y de esta importancia, si Cardama no ha incumplido el contrato y no hay ninguna prueba, ninguna comunicación que se nos haya hecho en ese sentido, hombre, si tardamos 2 días o medio día en entregar una garantía o dejar de entregarla, un tema administrativo, que por supuesto que tiene que entregarse, por supuesto que tiene que cumplir el contrato, de garantías, creo que no es mucha razón para ejecutar un contrato por completo, salvo que haya otras razones que a mí me parecen ocultas. Que por razones administrativas se haya entregado tarde. Bueno, pues sí, se entregó tarde, pero la renovación fue hecha hace más de un mes. Tendría que haber prestado más atención a ese tema, porque nunca me imaginé semejante situación, sinceramente, nunca.
Bueno, reconoce ahí Mario Cardama que se olvidó de avisar, después dice que fue un despiste, después igual cuando le dicen que además esta empresa no existía, bueno, no sabe qué responder, dice yo de esto no tengo mucha idea, claro, es el encargado del astillero de la construcción. Así que por ahí todos los pormenores de Cardama, una noticia que salía en EFE el 22 de abril de este año era que, bueno, como decía Betiana Díaz, y para seguir recordando que 4 miembros de la Armada Uruguaya fueron sancionados por el Ministerio por detectar irregularidades en la compra de estas 2 patrullas que se dieron en el año 2023 y recordemos que la ministra Lazo desde que asumió comenzó a hacer un montón de investigaciones que se están llevando adelante. Pero bueno, cerramos por el tema de Cardama, que es el que todos conocemos, y sigamos avanzando, y ahí lo escuchábamos al propio presidente Lacalle Pou hablar de la famosa compra de 2 aviones Hércules, y así lo señalaba el propio ministro Javier García. Cerramos un acuerdo con el gobierno de España, que es fruto de las buenas relaciones que tenemos obviamente históricas con España, a partir del cual adquirimos 2 aviones Hércules C-130H. Coincidimos con el gobierno anterior en el sentido que era imperioso modernizar estos medios de transporte que nos dan un ejercicio de la soberanía con proyección intercontinental, con llegada a la Antártida, con la capacidad de participación y de cobertura en nuestra zona de rescate, aviones que estaban por desafectarse, a final de año en España. En el entorno de 20 años más jóvenes que los actuales, pero al mismo tiempo modernizados en una situación que los técnicos nos dicen que es muy beneficiosa para Uruguay. Creo que hemos concluido una negociación muy exitosa. Nosotros estamos comprando 2 aviones por una cifra sensiblemente inferior de las propuestas que había, pero aparte en propiedad. Y eso nos parece que es algo que inicia un camino para esto que anunciamos de modernización. Cuestan los 2 aviones 21 millones de euros, los 2 aviones, una oferta. Aparte se modernizan, la aviónica, la electrónica, todo eso, con una modernización estupenda, garantizando 30 años de proyección en la Antártica, 30 años de proyección intercontinental, 30 años de extensión en búsqueda y rescate. Bueno, esos 30 años y esa oferta de Javier García y ese, según los técnicos, es una gran compra, terminó siendo un gran fracaso. Los aviones Hércules dejaron de funcionar, dejaron de estar operativos. Uno de ellos está en el service en Portugal y se tardó mucho tiempo en que ese service se desarrollara. Estuvo varado allí por algunos problemas que tenía. Y el otro tuvo que ser enviado a Chile porque un motor se le rompió. Y había que enviarle un motor nuevo y el motor se le tuvo que enviar por vía terrestre porque Uruguay no tenía cómo enviarle al no tener Hércules, cómo enviarle ese motor. Y luego cuando asumió el ministro de Defensa Armando Castañebat, reconoció que no había sido una buena compra. Y 2 años en el lugar donde se está haciendo el service, que se optó por hacerlo en el mismo lugar que le hacían cuando eran bandera española, que es en Portugal. Ahí han habido postergaciones permanentes por parte de la empresa en temas que no son inherentes al ministerio. Estuvimos hablando con el embajador de Portugal, estuvimos hablando con los responsables de la empresa y bueno, nos están dando fecha, pero ya a esta altura estamos esperando la confirmación de que, bueno, por lo menos que sea antes de fin de año. Tuvo un problema en otro motor, no en el que se le había roto cuando vino de la Antártida. En el día de hoy me avisaron que está yendo el camión, estaría, no sé si cruzando hoy o mañana, porque no tenemos aviones para llevar el motor nuevo, y está yendo a Chile, donde, bueno, se va a hacer la reparación, se va a traer para acá, y se está culminando la licitación para ver dónde se le hace el service a este mismo Hércules, que trataremos de ser más eficientes en la elección de la empresa que lleve adelante ese servicio. Lo de las roturas es como todo auto viejo, o sea, Uruguay compró lo que podía, indudablemente. Y los Hércules es como un auto usado en el cual hay que mantenerlo. Son muy buenos, tienen nanas, como los seres humanos. Cuanto más viejo, más seguido vamos al...
¿Vos vas seguido? Vos que sos la más vieja acá de este grupo. ¡Horrible! Todavía no me toca, pero en cualquier momento estoy como el Hércules. Bueno, el Hércules que estaba haciendo su service en Portugal, porque era donde lo hacía cuando pertenecía al gobierno español. Otra vez se le compraron aviones o elementos para la Fuerza Aérea a España, y en ese caso también enormes fallas. ¿Quieren seguir? Ahora puede ir H, ahí revisando cómo va el proceso. No, pero se va a cambiar lo de Portugal porque evidentemente no funcionaba. Les agrego otros casos para ir mencionando. Este año el Ministerio de Defensa fue condenado a pagar más de casi arriba de 1 millón de pesos a un militar que pasó 164 días en prisión, cumpliendo una pena que le fue revocada por la Suprema Corte de Justicia. Se había imputado por delitos de desobediencia, omisión de servicio y peculado. Y bueno, esto se concluyó finalmente que había sido un error de la gestión anterior y por eso condenado a pagarle esto. El episodio de la carne, un episodio que comenzó en 2022 cuando la marinero Dayana García le contó al nuevo jefe de servicio de aprovisionamiento, capitán de navío Pablo Alayón, que en la contabilidad de la sección existían 26 remitos fraguados y miles de carne faltantes. Bueno, ¿qué pasó allí? Era que en total había unos casi 35.000 kilos de carne, unas 35 toneladas que se pagaron y que nunca entraron al Ministerio de Defensa, y este caso está siendo investigado en la justicia. Hablamos de carne vacuna, de carne bovina, de carne bovina. ¿Quién se quedó con la carne? Y bueno, eso se está haciendo una investigación equivalente a unos 8,4 millones de pesos. Si quieren ir sumando, vamos sumando. Por otro lado, pagos irregulares. En mayo de 2022, el Ministerio de Defensa dio inicio a una investigación administrativa interna en la Armada luego de que se denunciara que algunos funcionarios estaban recibiendo compensaciones salariales que no les correspondían. Había informado Búsqueda en su momento, y la situación se da en la interna de la Dirección General de Material Naval, y sale a la luz luego que en abril asumiera el liderazgo el contraalmirante Otto Grosswiller e informara justamente que iban a dejar de recibir los trabajadores esto que no les correspondía. Medicamentos, año 2021. El ejército compró medicamentos a un precio más alto de las referencias del mercado para vender entre su personal, y la información surge de una investigación de la Auditoría General de la Nación que detectó una larga lista de irregularidades en las cantinas militares. Malas reparaciones. El Ministerio de Defensa también culminó una investigación administrativa que inició en diciembre de 2020 tras detectar indicios de irregularidades en una comisión técnica de la Armada denominada COTEC, a cargo de controlar los trabajos de modificación y reparaciones de buques y artefactos navales. Otra de las compras que se dio por parte del Ministerio de Defensa, ¿se acuerdan de Vertical Skies? Claro. Con un proceso de entrega 2 en el 2025, 2 en el 2026, 2 en el 2027. La idea es que si está terminada la obra civil donde va a estar el simulador que va a ser en Santa Bernardina, en Durazno este año también... Le rayó ahí, ¿es el audio 7? No, le agarraste bosta, el audio 7 es. Perdón. Bueno, Vertical Skies, estos negocios donde el ex jefe de custodia presidencial, Alejandro Astesiano, como lobista, le había llegado a algunos empresarios, entre los que estaba Marcelo Acuña y algunos otros referentes de esta empresa con sede en Boca Ratón, en Miami, que comenzó a ganar licitaciones en el Ministerio de Defensa y también en UTE. Y de hecho, Javier García había tenido contacto con Algorta, el presidente, el director de UTE, donde también UTE compró un famoso dron. Bueno, escuchemos cómo Astesiano negociaba justamente estas licitaciones. Che, novedades de lo otro no hay nada, ¿no? Yo sé que van a extender ahora, parece, ¿no? Pero bueno, no tenemos novedades de nada de que tenga que ver con el tema económico, ¿no? Nelson, una pregunta. ¿Cuánto pusiste vos en total en plata para lo de Mario? Mandame detallado cuánto fue que pusiste en total para Vertical Sky. El único que te puede cobrar algo acá soy yo, después no vas a cobrarle a nadie. Me llamó Mario ahora, está Javier García ahora en un rato reunido con el presidente por el tema aviones tripulados. Tiene para cobrar 3 facturas, Ministerio de Defensa, le voy a ayudar a cobrar eso, pero voy a ver cómo hago para cobrar con él. Bueno, amigo, pero tranqui. ¿Sabes algo del tema de los aviones y del tema de Wilfred? Nosotros hicimos negocio por todo lo que es el porcentaje de venta de lo que tenga la empresa, tanto como Vertical Sky y Dulacar.
Bueno, Vertical Sky, Lunacar, que era la subsidiaria, y además el presidente está reunido con Javier García. ¿Sabes algo de los aviones? Bueno, Lunacar, subsidiaria de Vertical Skies, aparece como proveedora del Ministerio de Defensa Nacional de materiales de seguridad en adjudicaciones concedidas entre 2021 y 2022. Figura como adjudicataria de una compra de calzado para personal militar desplegado en misiones de paz por parte del Servicio de la Intendencia del Ejército. Se le compraron 250 pares de botas tácticas por $18.000. Una segunda compra para el grupo de buceo y salvamento de la Armada Nacional, una compra de máscaras para buceo y una cámara de video submarina por un total de $20.000. También la Armada adjudicó de forma directa la elaboración de un manual técnico de recursos OMI, Organización Marítima Internacional, por $162.000. Y la última adjudicación de mochilas militares tácticas por parte del Ejército, una licitación abreviada, cuya única oferente fue Lunacar, y la adjudicación se concretó en 2022, cuando queda sin efecto, cuando se conoce que Astesiano estaba metido allí y el Ministerio de Defensa cancela estas adjudicaciones. Recordemos que Vertical Skies tenía a Marcelo Acuña, que era quien había investigado a los senadores Charles Carrera y Mario Vergara. Seguimos. El Ministerio de Defensa, durante la administración de la calle Pou, procedió con la adquisición de 6 botes inflables semirrígidos para la Armada Nacional del año 2023. La compra se realizó mediante una licitación abreviada con un valor unitario de $15.000 por cada embarcación. Multiplíquenlo por 6 y estos botes fueron destinados a labores de vigilancia y patrullas en aguas nacionales. Y los botes inflables se encuentran actualmente fuera de servicio de forma permanente. Reportes internos de la institución detallan que las embarcaciones presentan graves deficiencias que comprometen su operatividad, y los problemas reportados incluyen una constante entrada de agua a las embarcaciones. Yo no soy muy de los barcos, pero creo que cuando les entra agua se hunden, me parece. Bien. Y serios inconvenientes con su flotabilidad, lo que impide su uso efectivo. Uno de ellos incluso falló durante una misión de vigilancia en el Río de la Plata durante la asunción del presidente Yamandu Orsi. Y en ese episodio donde le entraba agua es que se dieron cuenta que todos estaban en falla en esta compra que se hizo. Hasta ahora solo había navegado en el puerto y ambiente sin olas, pero cuando lo probaron, digamos que en un ambiente más picante, de vientos de entre 10 y 15 kilómetros por hora, es donde la cosa se complicó, y estos botes que se habían comprado por $15.000 cada uno no caminaron. Hoy no sería un buen día para utilizarlo. Hoy no sería un buen día para utilizarlo. Y hay una compra más que se anuncia por parte de Armando Castendebat, que tiene que ver con aviones Tucanos, una compra que se hace a Brasil, que también estaba previsto que llegaran este año y que se acondicionara lo que tenía que ver con una pista especial en Durazno. Era la compra de 6 aviones Super Tucano para la Fuerza Aérea, buscando también seguir modernizando y así lo anunciaba Armando Castendebat, y no se cumplieron con los plazos. Con un proceso de entrega, 2 en el 2025, 2 en el 2026, 2 en el 2027. La idea es que si está terminada la obra civil donde va a estar el simulador, que va a ser en Santa Bernardina, en Durazno este año también pueda ya venir el simulador, lo que va a ser una cosa muy buena porque sería el único en la región, además de Brasil, lo que permitiría vender servicios a fuerzas que ya tienen Tucano, como es Chile, Paraguay, Colombia, Ecuador. Y creo que esto marca un antes y un después en la historia de la Fuerza Aérea Uruguaya, desde el año 1981, que no se compraban aviones de combate. La característica de estos aviones es pensado más que nada en el combate al narcotráfico, por la característica del espacio uruguayo, y la verdad que es una muy buena noticia, no solo para la Fuerza Aérea, sino para el Uruguay, que casi 40 y pico de años después el Uruguay vuelve a apostar por la seguridad, de la misma forma que lo hizo en la Armada con la compra de las patrulleras oceánicas OPB. Así que ya sobre el final del mandato, una gran alegría de haber podido cumplir con un desafío que tenía que este gobierno, que era fortalecer y recuperar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas. Una gestión revolucionaria del Ministerio de Defensa con esta última compra de los aviones Tucano, que ya deberían estar funcionando, donde ya debería estar la pista allí en Durazno reacondicionada. La pista sí está, los aviones nunca llegaron. Se estima que van a llegar los 2 primeros el año que viene, de los 6. $100 millones se pagaron. O sea, casi lo mismo que las 2 patrullas OPB.
bueno, la dejo picando, a ver si con los aviones tucanos está todo bien. Por lo menos en fecha no se llegó. O sea, todo esto de la revolución, de las Fuerzas Armadas, hasta ahora no ha salido bien. Así que, bueno, las compras, o por lo menos los asesores de Javier García, no han sido buenos en su gestión. Eso de hablar de los técnicos. Recordemos que para las patrullas oceánicas también hay dos técnicos que ni siquiera residen en Uruguay, residen en Canadá, que fueron los que le brindaron toda la información. Repaso a lo último para cerrar. Bueno, pago de trabajadores por daño, cercano a 1 millón de pesos por haber sancionado de forma ilegítima. Lo que tiene que ver con la compra de carne que trabajadores se adjudicaron y que el Ministerio de Defensa Nacional pagó. Hablamos de una compra equivalente a 8,4 millones de pesos. Obviamente lo que tiene que ver con Cardama, con esta compra de los 90 millones de dólares a 2 patrullas oceánicas, que ya en 2024 debería estar la primera y ahora debería estar por llegar la segunda. Y bueno, nos enteramos que ni siquiera lleva el 30% de construcción y que su garantía era falsa. La compra de estos aviones tucanos, que se preveía que ya deberían estar por lo menos 2 y no llegaron, por 100 millones de dólares. Pagos irregulares en el año 2022 tras una investigación interna de la Armada que se comprobó que se estaba pagando compensaciones salariales que no le correspondían a funcionarios del Ministerio de Defensa en el área de material naval. Medicamentos: en el año 2021 se compraron medicamentos a un precio más alto de las referencias del mercado para vender entre el personal en las cantinas militares. Malas reparaciones: se investigó una comisión técnica de la Armada denominada COTEC, a cargo de controlar los trabajos de modificación y reparaciones porque tenía enormes deficiencias. Compras a una empresa, Vertical Skies, que se metió a través de un custodio como lobista, como Alejandro Astesiano, que ganó varias licitaciones del Ministerio de Defensa y que le vendió varios paquetes armamentísticos, y que además investigaba a 2 senadores de la República, Charles Carrera y Mario Vergara. Compra de 6 gomones por $15.000 cada uno que hacían agua. Ninguno funciona porque los 6 gomones estaban defectuosos y tenían enormes fallas, también en lo que era una compra revolucionaria. Y bueno, los aviones Hércules, 2 aviones Hércules en lo que era un ofertón, según señalaba Javier García, de 22 millones de dólares, y que los 2 están no operativos y quedaron por el camino. Así que así las cosas en el Ministerio de Defensa Nacional de Javier García, un poquito de Armando Castendebat y de la gestión del gobierno anterior. Muchas gracias, Diego Martini, por este repaso. Infinidad de mensajes han llegado y seguramente van a seguir llegando, porque ahora hay que ver cuál es el análisis de Rancia Guerrero sobre todo esto. Yo creo que con algo de esto se tiene que venir. En Nada que Perder